Buenas tardes. Para los que ya están, creo que me escuchan, ¿verdad? Si me pueden decir ahí que sí que me escuchan. Sí, se escucha, Lic. Bueno, gracias, muy amable. Bien, para este día, este es el último día de esta clase. Y pues me alegro mucho de haber estado con ustedes durante este ciclo en química general. Algunos conceptos que hemos abordado acá les van a servir a ustedes cuando creo que el siguiente ciclo llevan bioquímica. Algunos detalles les van a servir y espero pues que tengan éxitos en sus asignaturas y en el proyecto de vida que se han programado, ¿verdad? De esta carrera. Así es que deseo pues que todo les vaya bien en las demás asignaturas y que pues logren, como repito, sus logros profesionales. Estaríamos pendientes con ustedes de la práctica de laboratorio este viernes a la 1 de la tarde. Viernes a la 1 de la tarde estaríamos con la práctica número 4. Y atención a esto, el poslaboratorio lo tendríamos el sábado a las 8 de la noche. Entonces, atención a eso. Sería lo que nos queda pendiente. Ahora, para este viernes a las 9, nos corresponde el examen corto precisamente de ácidos y bases. Por lo cual voy a darles ahora un repaso y con esto estaríamos concluyendo con respecto al tema de ácidos y bases. Así es que eso es lo que tenemos pendiente y solo algunas indicaciones. Yo les estaría colocando las notas que tienen tendríamos hasta este viernes el examen corto, teórico 3. Van a ser 3 notas que van a valer el 25%. Vamos a tener 2 laboratorios que serían también el laboratorio 3 y la práctica que se ha desarrollado la semana pasada y esta semana que estamos. Recuerden que esas serían el 25% también de los laboratorios. Eso nos daría el 50% y la nota formativa que es el promedio de los exámenes cortos y las 2 prácticas de laboratorio. Eso es el 60%. El 40% lo llevamos con lo que saquen de nota del parcial 3. El parcial 3 lo vamos a realizar el día martes a la 1 de la tarde, martes 31 de mayo a la 1 de la tarde. Estaremos realizando ese examen y pues tendríamos ahí la nota y eso ustedes le sacan el 40% y suman el 40 que tienen de las notas de cortos teóricos y de laboratorio y de formativa y ahí obtienen la nota de este registro. Yo les colocaré solamente las notas de actividades y el 60%. Luego el 40% lo suman de la nota que ustedes ven al finalizar el examen. Ahí se les refleja la nota. Así es que deseo pues que todo les resulte para bien y éxitos en su curso y todas las asignaturas que llevan. Bien, entonces corroborando el tercer examen parcial o que pudiéramos llamar final, lo tendríamos este martes 31 a la 1 de la tarde, de 1 a 2:40. Vamos a hacer un repaso de ácidos y bases. Quiero aclararles en cuanto al examen del sábado.
vamos a ponernos de acuerdo con el licenciado Usquiano para la hora, pero la hora sería, el día sería sábado y luego estaría poniéndoles por ahí una información si va a ser de 7 a 8, de 8 a 9. Pero sí se haría este sábado el post-laboratorio. El corto teórico de ácidos y bases sería este viernes a las 9 de la noche. Bien, vamos a hablar de ácido. Aquí recuerden que ya es un repaso de lo que hemos visto y hemos llamado definiciones operacionales. Cuando nosotros decimos o los definimos, hay dos formas de definir. Dijéramos en química en forma operacional o cómo se trabajan las sustancias en el laboratorio. Entonces hay definiciones operacionales y definiciones teóricas. Las definiciones operacionales, pues es como repito, cómo se comportan las sustancias frente a otra u otro reactivo. Entonces tenemos tanto para ácidos como para bases, podemos establecer que ellos forman iones o se disocian en iones o se ionizan. Y cuando están precisamente ahí en forma iónica, es donde están disueltos en agua, a eso le llamamos electrolitos. Cuando los iones se disuelven en agua, entonces ellos son electrolitos o electrólitos. Entonces eso, repito, cuando sustancias iónicas se disocian en agua, entonces tenemos ese nombre de electrólitos o electrolitos. También en la práctica del laboratorio ustedes están comprobando el carácter ácido o base de sustancias y eso es a través de químicos que se llaman indicadores. Indicadores ácido-base precisamente nos identifican eso, si una sustancia es ácida o si una sustancia es básica. Entonces hay indicadores como la fenolftaleína que sirven para identificar bases. Se tornan color rosa y hay indicadores, por ejemplo, como anaranjado de metilo, que en presencia de ácidos toman una coloración rojo o roja. Y así hay una serie de indicadores ácidos, indicadores básicos, pero hay indicadores universales. Eso que lo que quiero decir es que identifican, es una mezcla tanto para ácidos o como para bases. Entonces los indicadores pues son papel tornasol, papel pH, etcétera, etcétera. Ahora bien, o sustancias líquidas, ¿verdad? Bueno, en el caso, por ejemplo, la fenolftaleína es una sustancia disuelta en alcohol. Entonces, que son para identificar o establecer diferencia entre ácidos y bases. Veamos que también los ácidos reaccionan con metales. Los ácidos reaccionan con metales, generándonos una sal más hidrógeno. Atención a eso. Los ácidos al reaccionar con metales generan una sal más hidrógeno. La evidencia de la reacción es que al agregar a un ácido una pieza metálica, por ejemplo, pedacito de magnesio, empieza un burbujeo y ese burbujeo es precisamente el hidrógeno que se ha formado y se desprende. Se me forma, por ejemplo, acá tengo yo magnesio más ácido clorhídrico, me forma la sal, cloruro de magnesio, más el hidrógeno. Entonces el indicativo de que la reacción se da es el desprendimiento de hidrógeno. Bien, también se da una neutralización entre ellos, o sea, una neutralización recíproca. Es decir, que una base se neutraliza con un ácido y lo mismo le sucede al ácido, se neutraliza con la base. Entonces, por ejemplo, tenemos dos sustancias completamente tóxicas, el hidróxido de sodio y el ácido clorhídrico. Son sustancias tóxicas completamente. Entonces,
nocivas, ¿verdad? Entonces, pero al combinarse, al reaccionar, me forman dos sustancias en ciertos niveles no tóxicas, como es el cloruro de sodio, o sea, la sal, y agua. Entonces, vean ustedes cómo se neutraliza. Hay una neutralización recíproca de un ácido y una base. Entonces, viendo este aspecto, tendríamos que, cuando se neutralizan, forman una sal más agua. Cuando reaccionan los ácidos con metales, se me genera el hidrógeno más una sal. Vean la diferencia. En la reacción de un ácido con metal, me da hidrógeno y una sal. Y cuando se neutralizan, me da una sal más agua. Entonces, y se pierden las propiedades de cada uno, si es ácido o si es base. Bien, habíamos clasificado los ácidos por su origen en orgánicos e inorgánicos, por su ionización en fuertes y débiles, estableciendo que son fuertes cuando se ionizan completamente en sus iones y débiles cuando la ionización es parcial, es decir, que se forman iones y moléculas. También podemos tener en el caso tanto de ácidos como bases mono, di y polifuncionales, es decir, que tienen, por ejemplo, los ácidos varios hidrógenos y las bases o hidróxidos o álcalis tienen varios grupos OH. Ahora bien, los ácidos, debido a la presencia de oxígeno, se clasifican en oxácidos y cuando no hay oxígeno, el ácido no tiene oxígeno, se le llama o se les clasifica como hidrácidos. Entonces tenemos la clasificación por presencia o ausencia de oxígeno en oxácidos e hidrácidos. Bien, veamos con respecto a esta clasificación. Tenemos los ácidos inorgánicos, oxácidos, vean ustedes. Acá tenemos el hidrógeno al principio de la fórmula, luego un no metal y el oxígeno. Ahora, debido al número de hidrógenos que tienen, por ejemplo, este es monofuncional. Estos tienen solo un hidrógeno, HBO2, HNO3 y HBRO3. Pero vean ustedes, aquí tiene 3 hidrógenos, es polifuncional. El ácido sulfúrico tiene 2 hidrógenos, es disfuncional. Ahora, en los hidrácidos, como pueden ver ustedes, no hay oxígeno. Los hidrácidos no presentan oxígeno. Todos estos son monofuncionales. Y esto sería, el sulfídrico sería disfuncional. Entonces tenemos monofuncionales porque solamente hay un hidrógeno y este disfuncional porque tiene 2 hidrógenos. Bien. Tenemos también ácidos orgánicos en donde el grupo funcional es el grupo carboxilo. Solamente tienen un grupo carboxilo y por tener solo un grupo carboxilo son monofuncionales. Vean ustedes, el grupo carboxilo es el que identifica los ácidos orgánicos. Entonces ellos son monofuncionales. Tenemos luego difuncionales, cuáles son los ácidos dicarboxílicos. Los ácidos dicarboxílicos presentan 2 grupos carboxilos. Presentan 2 grupos carboxilos y ellos les mencionaba en la clase que ellos se encuentran en los procesos metabólicos, pero en forma de sal. Oxalato, malonato, succinato, glutarato, etcétera, etcétera. Entonces, los ácidos dicarboxílicos pues presentan esa característica. Ahí hay 2 grupos carboxílicos. Ahora bien, de todos los ácidos, los más fuertes son estos 6. O sea que de acuerdo a la literatura química, estos son los 6 ácidos conocidos como ácidos fuertes. Como les indicaba al principio, clasificamos o tipificamos un ácido como fuerte cuando se ioniza completamente en sus iones. El ácido clorhídrico,
el ácido bromhídrico, el ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido nítrico y ácido perclórico. Esos son los 6 ácidos fuertes, como les indiqué en la clase y ahora en este repaso. Fuera de estos ácidos son ácidos débiles. Bien, entonces veamos ahora otra familia que son las bases, hidróxidos o álcalis. Vamos a tener bases inorgánicas, que son los hidróxidos, o como repito, le llamamos también álcalis. Lo que nosotros escuchamos como alcalino o álcali se refiere a esta familia química. El grupo funcional es el OH. Ustedes podrán ver acá que los que tienen solo un grupo OH son monofuncionales. Si hay 2, pues ya sería disfuncional. Y si hay más de 2 grupos OH, ya son polifuncionales. Entonces, la diferencia entre un ácido y una base inorgánica, que los ácidos todos son no metales. Y en las bases o hidróxidos son metales al principio seguido del grupo OH. Bien, veamos ahora que hay bases orgánicas que son las aminas. Es una familia de compuestos químicos y el grupo funcional es el grupo amino. Y junto con los ácidos carboxílicos, ellos forman una familia de interés biológico que son los aminoácidos. Entonces, estas son bases orgánicas. Bien, tenemos luego la importancia médico-biológica. Por ejemplo, el ácido clorhídrico está de más a indicar que se encuentra presente en el jugo gástrico, o sea, en nuestro estómago. Y ahí anda en un valor de 1, o sea, una concentración bien fuerte. El ácido clorhídrico que se le conoce como jugo gástrico en nuestro estómago. Está el ácido fosfórico que forma parte de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos se forman de un azúcar, una base nitrogenada y el ácido fosfórico, el ion fosfato. Es lo que une para darnos estructuras biológicas que se llaman nucleótidos que forman cadenas para formar los ácidos nucleicos. Y pues tanto ácidos como bases y específicamente, como les decía, de ácidos dicarboxílicos presentes en el metabolismo en forma de sal. En forma genética, pues ya les indiqué de que se encuentran formando parte de la estructura de los ácidos nucleicos, inclusive los nombres trifosfato de adenosín, etcétera, etcétera. En los medicamentos, tanto están sustancias de carácter ácido como alcalinas. Entonces, vamos a considerar ahora algunas teorías ácido-base. Vamos a ver la teoría de Arrhenius. Esto ya lo planteé en la clase anterior, sin embargo, como manera de repaso, vamos a considerarlo. Por ejemplo, Arrhenius los clasifica los ácidos con las siguientes características que ya habíamos hablado. Tienen un sabor agrio, que son corrosivos a la piel, enrojecen a los colorantes, disuelven sustancias y algo bien importante es que reaccionan o atacan con los metales, formando unos hidrógenos más una sal. Y lo que habíamos hablado también, que pierden sus propiedades al reaccionar con la base. Y ese proceso es la neutralización. La reacción de un ácido con una base me genera agua y sal. Y ese proceso es la neutralización según Arrhenius. El grupo funcional característico, como ya habíamos visto, es el hidrógeno o el protón. Y en el proceso de neutralización, al reaccionar un ácido más una base, me da agua más una sal. Ahora veamos las bases o álcalis o hidróxidos. Tienen sabor amargo, ya son suaves al tacto, pero corrosivos con la piel y dan coloración azul con ciertos colorantes.
Y una característica es que disuelven grasas y eso los hace característicos para la formación de jabones. El grupo OH es el grupo funcional característico de los hidróxidos, grupo OH, para los hidróxidos. Bien, de acuerdo a esta teoría, ácidos y bases de Arrhenius se basan en su disociación de estas dos familias en agua. Los ácidos se ionizan, forman el ion hidrógeno o protón, y las bases se ionizan formando el oxidrilo. Verá que es el característico de las bases. Y lo que les había dicho, que los ácidos y bases al reaccionar, la neutralización es la formación de agua y sal. Acá en la presentación les puse algunas fórmulas, tanto de ácidos como bases, según Arrhenius. Y lo característico es que según la teoría de Arrhenius, se aplica a soluciones eléctricamente neutras y con agua como solvente. Aquí es exclusivo para el agua como solvente. Ahora, esta teoría tiene algunas faltas, algunas fallas. No explica lo básico del amoníaco y los carbonatos. Tampoco explica el carácter ácido-base de algunas sales. Sucede que hay sales que no son neutras completamente, sino que tienen un carácter ácido o un carácter base. Entonces, concluyendo, la teoría de Arrhenius es todo en agua. Ahora bien, como ese era como límite, la siguiente teoría es la teoría de Bronsted y Lowry, que es aplicable para cualquier solvente. Esta teoría de Bronsted y Lowry también le llamamos teoría protónica, porque trabaja con el movimiento de pérdida o ganancia de protones, o sea, de hidrógeno. Entonces acá, por eso le llamamos teoría protónica, porque se trata de que un ácido es una sustancia capaz de perder protones y la base es la sustancia capaz de aceptar protones. Entonces acá, por esa razón, le llamamos la teoría protónica. Y lo importante que es aplicable a cualquier solvente, o sea que aquí no es solo con el agua, como había planteado el señor Arrhenius. Ahora, la neutralización, según esta teoría, es la transferencia precisamente de un protón desde un ácido a una base, de manera que se forman pares de ácido-bases conjugados. O sea que esa es la neutralización de según esta teoría, transferencia de un protón desde un ácido hasta una base y formarnos pares de ácido-base conjugados. Entonces ya vamos a ver más adelantito esto, eso del ácido y la base conjugada, para que veamos cómo esto lo podemos aplicar. Entonces, los comentarios de esta teoría es que es aplicable a cualquier solvente, explica el carácter de algunas sustancias amoníaco y carbonatos como básicas. Es aplicable a iones, además de sustancias neutras. Pero tiene un inconveniente que no explica el carácter ácido de sustancias que no tienen protones. Ahí está una deficiencia de esta teoría. Bien, veamos ahora en cuanto a la neutralización, y ahí decíamos que es la transferencia de protones para formar pares conjugados. Y aquí, ¿cómo se da esto? Fíjense ustedes que este es un ácido. ¿Por qué le digo que es un ácido? Porque tiene el hidrógeno. Pero si vemos donde está esa molécula HAC, ya no le aparece el hidrógeno o el protón. Entonces, de acuerdo a esta teoría, este es el ácido porque dona el protón. Y vean ustedes, la base conjugada es lo que queda cuando un ácido pierde el protón. Como vemos acá, este sería el ácido y la base conjugada cuando ha perdido el protón. Entonces tenemos acá los pares conjugados. Los decimos de esta manera, ácido y la base conjugada. Ahora, veamos qué sucede con este B con carga negativa. Como vemos, acá gana el hidrógeno que le has donado
este ácido y se convierte en un ácido. ¿Por qué digo yo que es ácido? Porque contiene el hidrógeno. Entonces sería el par base, ácido conjugado, que es lo que tenemos acá. Base, ácido conjugado. Entonces, y luego yo les puse en la presentación, les dije incluso en la clase, que esto nos corroboraba el concepto eso de ácido. Y aquí es bien claro, menos hidrógeno me da la base conjugada. Luego la base conjugada, si gana hidrógeno, se nos convierte en el ácido. Que tenemos acá, la base gana hidrógeno, se convierte en el ácido conjugado. Entonces, tenemos esas, lo que llamamos pares de ácido base conjugado y pares base ácido conjugado. Como repito, acá tenemos bien claro los pares en todas estas reacciones que les he planteado acá. Bien. Todas estas reacciones tienen que ver con esto. Está la autoprotólisis. Es la transferencia de protones entre moléculas de la misma naturaleza. Es decir, entre la misma molécula se autoprotoliza. Y algo que nos interesa más, aunque lo demás es importante, pero es el caso del agua. El agua tal cual nosotros la conocemos es debido también a que genera autoprotólisis. Entre ella misma se autoprotoliza, es decir, que transfiere protones y gana protones. Y también está el amoníaco y el ácido sulfúrico. Entonces, como repito, me interesa ahí en el caso del agua. Bien, entonces teníamos dos teorías, la teoría de Arrhenius, que está basada en que está en la solución acuosa, la Bronsted y Lowry, que es la teoría protónica en cualquier solvente, y la teoría de Lewis. Esta teoría no necesariamente, aquí no hay necesidad de que sea en agua, de que sea en cualquier solvente, sino que esta teoría se le llama teoría electrónica, porque sucede que los electrones los tienen todos los elementos químicos. O tienen deficiencia o tienen electrones, pero la química precisamente eso es, perder o ganar electrones. Entonces Lewis dio el concepto más amplio, pero como les decía en la clase, todas las teorías tienen la misma importancia. Arrhenius tiene una gran importancia. No por haber sido la primera, le restamos importancia de ninguna manera. La de Bronsted y Lowry es bien importantísima. Ustedes van a ver en bioquímica que hay unas sustancias que se llaman soluciones buffer. Y esas soluciones buffer están formadas por pares ácido-base conjugados o base-ácido conjugado. Y así, miren ustedes, el ejemplo más básico, dijéramos, y conocido por todos y sencillo, dijéramos, es la sangre. La sangre es una solución buffer. Y las soluciones buffer o tampon o reguladoras lo que hacen es regular, controlar o mantener el pH. La sangre está en el intervalo de pH de 7.35 a 7.45. Fuera de ese rango, pues estamos en problemas bastante fuertes, ¿verdad? Porque imaginen ustedes la sangre pues circulando en todo nuestro cuerpo. Entonces, eso sería en cuanto a la teoría esta de Bronsted y Lowry. Y ahora veamos la teoría de Lewis. Para Lewis, toda sustancia que acepta electrones le llamamos, es un ácido de Lewis. Lo clasificamos como un ácido de Lewis. ¿Y cómo lo vamos a ver nosotros? Con carga positiva. Y la carga positiva la tienen todos los cationes. Todos los cationes, fórmulas, como hidrógeno positivo, etcétera, etcétera. Todos los metales cuando están en forma iónica son precisamente ácidos de Lewis. Y también hay sustancias, como ya vamos a ver más adelantito acá, que
no tienen carga, pero en ese caso las vemos ahí sin carga y las tipificamos como ácidos de Lewis. Y por el otro lado tenemos las bases de Lewis, son sustancias donadoras de electrones. Entonces, entonces aquí la diferencia está que las bases tienen electrones. Para ello podemos observar nosotros un par de puntitos en la fórmula que me representan electrones. Y recuerden que los electrones tienen carga negativa. Puede tener el símbolo o fórmula o pareja de elementos una carga negativa o el par de electrones. Entonces tienen el par de electrones para poderlo donar o compartir. Entonces, pues, todo lo que nosotros veamos con carga negativa son bases de Lewis. Entonces, atención a ese detallito. Entonces, veamos acá este ejemplo. Fíjense que, bueno, aquí primero veamos. Todos los metales se cargan positivamente, son ácidos de Lewis. Y los no metales se cargan negativamente, son bases de Lewis. Por ejemplo, acá tenemos el amoníaco, lo que les indicaba, el par de electroncitos, eso lo hace una base de Lewis. Y vean ustedes acá el trifluoruro de boro, en esta fórmula no le aparece el positivo, aquí debería ser positivo. Sin embargo, si aparece así, tal como está aquí, lo consideramos como que tenga carga positiva. Y en este caso lo clasificamos como ácido de Lewis. Entonces, fíjense que la neutralización según Lewis es que la sustancia que tiene el par de electrones forma un enlace covalente coordinado, dativo. ¿Por qué dativo? Porque esa sustancia dona o da el par de electrones y me forma un compuesto de adición formado por enlace covalente coordinado dativo. Entonces, lo mismo sucede acá. Vean ustedes el tricloruro de aluminio. No tiene carga, entonces es un ácido. Y el amoníaco es una base porque tiene el par de electrones. Y se da la unión y vean ustedes, aquí está más que señalado que el nitrógeno dona el par de electrones que nos ha formado un enlace covalente coordinado dativo y esa es la neutralización según Lewis. Luego he colocado ahí un par de tablitas para que ustedes ahí vean un sumado ahí de datos sobre las tres teorías, Arrhenius, Bronsted y Lowry y Lewis. Bien, también clasificamos los ácidos y las bases por su capacidad de ionización. Los ácidos débiles, de acuerdo a la definición, se ionizan parcialmente. Lo que les decía en clase, si los tenemos en un tubo de ensayo o un recipiente, vamos a tener en solución de iones y moléculas. A nivel de reacción, vamos a tener una doble flecha y ustedes podrán ver que la flecha tiene una es mayor que la otra o más grande. Eso me indica que en ellos hay soluciones de iones y moléculas. Y aquí aplicamos la constante de acidez porque se trata de un ácido, caso A, el producto de las concentraciones de los productos dividido entre la concentración de los reactantes. Y lo mismo aplicamos para las bases débiles. Y lo que encontramos son soluciones de iones y moléculas cuando es una base débil. Cuando es una base fuerte, solamente hay iones. Bien. Entonces, nosotros tenemos cómo medir la acidez y alcalinidad por algo que ustedes ya conocen, que es el pH. El pH es el menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. pOH es el menos logaritmo de la concentración de iones OH. Y pH más pOH nos da igual a 14, ya que el intervalo en escala de pH y de pOH anda de 0 hasta 14. Acá había puesto aquí al final cuando una solución es ácida, cuando los valores de pH van desde 0 a valores menores que 7.
El 7 es la solución está neutra. Y cuando la solución es básica, los valores son mayores que 7 hasta llegar a 14. Entonces ahí tenemos el carácter ácido, valores de 0 a menores que 7, el neutral, cuando el pH es igual a 7 y el básico, valores mayores que 7, hasta llegar a 14. Acá les había hecho un ejercicio. Decías que había una solución de concentración de hidrógeno de 2 por 10 a la menos 3. Y la pregunta es el pH y pOH. ¿Qué solución predomina más? Si un ácido o una base. Entonces aplicamos acá que la concentración de hidrógeno nos la dieron de 2 por 10 a la menos 3. Le aplicamos el pH menos logaritmo de 2 por 10 a la menos 3. Me da 2,69. Y el pOH va a ser la diferencia como pH más pOH es igual a 14. 14 menos 2,69 o 2,7. Y me da 11,3. Ahora, si aquí vemos que el pH nos da el valor de 2,69 o 2,7. Entonces, eso quiere decir que la solución tiene un carácter ácido. Predomina el carácter ácido. Siempre hay base, pero ejerce mayor predominio el carácter ácido debido al valor de pH que tenemos. Y veamos este otro ejercicio. Dice que hay una solución de concentración de OH de 0,05. Fíjense que aquí el ejercicio, como me dan concentración de OH, de una vez le saco el pOH. No le saco el pH. ¿Por qué? Porque acá me dan la concentración de OH, que es menos logaritmo de 0,05 y eso me da el valor de 1,3. Y luego, por la relación de pH más pOH igual a 14, resto 14 menos 1,3 me da el pH de 12,7. De acuerdo a este valor, si tiene un pH mayor que 7, esta solución tiene un carácter alcalino o base. Bien, como el agua es tan importante, necesitamos considerar la ionización del agua. O sea, el agua se separa en sus iones, el protón y el grupo oxidrilo. Si le aplicamos la constante de equilibrio como es de agua, KW, se le llama KW o se representa por KW. Entonces, concentración, producto de la concentración de hidrógeno y OH entre la concentración del agua. Pero el agua está en forma líquida, de tal manera que esto solamente nos queda KW es igual a concentración de H por OH. A esto le llamamos producto iónico del agua y a 25 grados centígrados tiene un valor de 1 por 10 a la menos 14. De acuerdo a este valor en el agua pura, no el nombre comercial que hay ahora de agua pura, sino que agua verdaderamente pura, sin contaminación, las concentraciones de hidrógeno andan una millonésima, o sea que es un valor exageradamente, cosa que ya nosotros no lo tenemos. Eso digo yo, ¿verdad? Son cosas, temas míos, que esa agua se encontró allá en la creación original, ¿verdad? Donde, en el jardín del Edén. Bueno, y ahí tenemos una serie de fórmulas de constantes de acidez, la constante del agua, los productos de las constantes K por K sub A por K sub B igual a 1 por 10 a la menos 14, igual que fuera concentración de hidrógeno por concentración de OH. pKa más pKb igual a 14, pKa es el menos logaritmo, base 10 de la constante de acidez. O sea que ese P es un potencial, es un término matemático que nos sirve para dar valores de concentraciones en el intervalo de 0 a 14. Ahora, sucede que las concentraciones originales, en esa concentración, cuando una sustancia es ácida, la concentración de hidrógeno es mayor que 1 por 10 a la menos 7 y 1 por 10 a la menos 7 mayor que concentración de OH. Y la basicidad o alcalinidad de la concentración de hidrógeno menor que 1 por 10 a la menos 7 y menor que OH. Entonces, acidez, vean ustedes, completamente opuesto. Ahora,
En los ejercicios que realizamos el día de ayer, teníamos que, ¿cómo obtengo yo? Si me dan la concentración de OH, ¿cómo obtengo la concentración de hidrógeno? Sería de hacer la división de 1 por 10 a la menos 14, que es el kW, entre la concentración de OH. O viceversa, la concentración de OH es igual a kW entre la concentración de hidrógeno. kW es 1 por 10 a la menos 14 a 25 grados centígrados. Entonces el pH pues es la forma simple de expresar concentraciones muy bajas. Y lo que ya hemos hablado, que el rango de pH y pOH anda de 0 a 14. Hablando de pH, tenemos acá que la acidez es de valores desde 0 hasta valores menores que 7. La basicidad de valores mayores que 7 hasta 14. Y el 7 es exclusivamente para soluciones neutras. Ahora, entre pH y pOH son complementarios. Si el pH aumenta, el pOH disminuye. Y pues en todo sistema acuoso lo que tenemos pH más pOH. Y la escala del pH, pues lo que hemos hablado de ácido, neutro y alcalino. Y tenemos acá los indicadores ácido-base, que son las sustancias que sirven para identificar ácidos y bases. Así es que con esto estaríamos concluyendo y ya terminando el curso, acá hablado en forma virtual, solamente recordándoles que el viernes tienen la práctica. Ese mismo viernes, el viernes en la mañana la práctica, semana B. Y ese mismo viernes tenemos a las 9 el examen corto teórico de ácidos y bases. Y el sábado a las 8 de la noche tenemos el postlaboratorio de la práctica del viernes. El parcial lo estaríamos realizando, como ya les indiqué, el martes a la misma hora de la clase de 1 a 2:40. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Va a ser cinética, equilibrio y ácidos y bases. Así es que por mí, pues, muy agradecido de haberme atendido durante esta hora, vea que la hora esta de 1 día martes y también día miércoles. Así es que con esta clase, pues, terminamos nuestro curso y solamente pendientes de cualquier información que les dé, les pediría que estén pendientes ahí en la plataforma de cualquier información que les dé. Ya pasado el parcial, les pediría de favor que toda duda de notas y todo lo hagan en esa semana del parcial, porque nosotros tenemos en esa semana para colocar notas en el sistema clase. Así es que a veces las colocamos y han habido alumnos que nos piden información ya a los 15 días y ya todas las notas están ya entregadas. Así es que para mí ha sido un gusto haber compartido con ustedes esta asignatura. Bendiciones a todos y que Dios me los bendiga y me los guarde y que logren obtener éxitos en su profesión. Pasemos buenas tardes. Muchas gracias, igualmente. Buenas tardes.